¿Ya? La tuberculosis es una infección bacteriana causada por un germen llamado Microbacterium tuberculosis, el cual suele atacar a los pulmones, pero también puede causar daño en otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina principalmente a través del aire, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla, y hay mayor probabilidad de contagio cuando el sistema inmune está debilitado. En caso de no tener un tratamiento adecuado, puede llegar a ser mortal. Sin embargo, la tuberculosis activa suele tratarse con varios medicamentos durante largos periodos de tiempo. Entre sus síntomas destacan tos severa durante 3 o más semanas, bajada de peso, toser y escupir mucosidad o sangre, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos y sudores nocturnos. Distinguimos dos tipos de tuberculosis, la tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Esta última sería cuando el germen se encuentra activo, mientras que en la forma latente las personas no tienen síntomas y no saben que tienen la enfermedad. Para el diagnóstico y tratamiento tenemos dos métodos. El primero mediante una prueba cutánea y el segundo mediante un análisis de sangre. Estos, aunque den positivo, no quiere decir que estemos enfermos de tuberculosis, simplemente que tenemos el gen en el cuerpo. Sin embargo, como ha dicho Claudia, este puede estar latente o puede estar activo. En el caso de que esté activo, se utilizarán tratamientos de primera y de segunda línea, los cuales son efectivos, pero están investigando para coger nuevos fármacos con actividad plena y buena tolerabilidad. La tuberculosis tiene diferentes factores de riesgo, entre los que se encuentran el VIH, lugares con claro déficit de higiene, actividad renal grave, diabetes mellitus, bajo peso corporal, entre otros. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, la tuberculosis es una enfermedad parasitaria e infecciosa. Por todo esto, el objetivo de nuestro trabajo va a ser describir y analizar la epidemiología y evolución de la tuberculosis en Vizcaya. La metodología que hemos seguido es la siguiente. En primer lugar, accedimos a la página web de Osakidetza, concretamente a los PDFs de vigilancia epidemiológica. Ahí hicimos un recorrido por el documento y, viendo las opciones que teníamos, elegimos la tuberculosis. Esto fue porque nos interesaba y además teníamos suficiente información sobre ella. En segundo lugar, buscamos en Medline información básica sobre la tuberculosis. De esta manera nos familiarizábamos con la enfermedad y poníamos sus síntomas, características, causas, todo esto plasmado en la introducción. En tercer lugar, nos dimos cuenta de que el sistema inmune debilitado era un factor de riesgo para la enfermedad. Por lo tanto, dentro de las enfermedades que tienen el sistema inmune debilitado, escogimos el VIH. Para poder compararlo con la tuberculosis, la comparamos buscando datos sobre el VIH. A continuación, para indagar más sobre la enfermedad de tuberculosis, recurrimos a PubMed. Teniendo en cuenta que es una base de datos con muchísima información, sabíamos que al buscar epidemiología tuberculosis tendríamos demasiados artículos. Y así fue. En un principio teníamos alrededor de 250.000 artículos, así que pusimos los siguientes filtros para obtener finalmente solo 20. Review, para reducir los artículos más generales. Free Full Text, 5 Years, de manera que nos encontramos con artículos más actuales. Humans y Spanish, para encontrarlos en castellano. Luego repetimos este mismo procedimiento para buscar sobre el diagnóstico de la tuberculosis y la diferencia de incidencia, comparado con países subdesarrollados. Para esto último no encontramos evidencias claras, así que navegamos por internet en busca de más información. Una vez encontrada esta información, pasamos a analizar los datos obtenidos como prevalencia, incidencia, tasas, factores de riesgo, entre los que pusimos pobreza y VIH, y también factores confusores como edad y género. El número total de casos fue de 127, con una tasa de 11,15 por cada 100.000 habitantes y razón por sexo de 2, siendo mayor en hombres que en mujeres. La tasa, según la distribución por edad, es la que observamos en la tabla, donde podemos comprobar una mayor incidencia en el grupo de mayores de 64 años.
Y en la distribución, según el método de diagnóstico, encontramos un 35% en positivo en esputo y un 76% en cultivo positivo en alguna muestra. El primer estudio de tuberculosis en Vizcaya se inicia en 1984. Hasta 2017, el número total de casos es de 3.324, de los cuales han fallecido 1.850, teniendo un pico de máxima incidencia en 1994. En comparación con otras comunidades y países, de los casos diagnosticados en nuestro estudio, 34 procedían del extranjero, la mayoría de ellos fundamentalmente de Latinoamérica, seguido de Europa, África y Asia. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de la Unión Europea, España es el sexto país de la Unión Europea con mayor tasa de tuberculosis, detrás de Rumanía, Polonia, Reino Unido, Alemania y Francia. Y en cuanto a España, la comunidad con mayor número total de casos es Cataluña, con 1.132, pero con una tasa ajustada de 15,38. Mientras que la comunidad donde se diagnosticaron menos casos, Melilla, con 24 casos en total, presenta una tasa ajustada de 29,35. La tasa ajustada nos permite controlar los sesgos de confusión presentes en las tasas brutas, tales como género, edad o cantidad de población, pudiendo así comparar dichas poblaciones. Respecto al sexo, el 60% de los casos se da en hombres y según las tasas específicas por edad presentan mayor incidencia aquellos mayores de 65 años, con una tasa de 17,18 por 100.000 habitantes. Como ya hemos dicho anteriormente, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis, la cual se transmite fundamentalmente a través del aire y presenta dos formas, inactiva y latente. Su tratamiento se basa en la toma de fármacos, sin embargo, su diagnóstico presenta dificultades, ya que en la mayoría de los casos es diagnosticada cuando se encuentra en un estado activo y avanzado. Se estima que al año mueren alrededor de 2 millones de personas en todo el mundo a causa de la tuberculosis y que un tercio de esta población mundial está infectada por el bacilo, a pesar de que lo desconozca, ya que lo puede presentar en forma latente. El paso de esta forma inactiva a activa se debe tanto a factores exógenos como endógenos y por ello a través de nuestros estudios hemos podido comprobar cómo, por ejemplo, hay mayor incidencia en hombres que en mujeres. El vivir en países subdesarrollados es un factor de riesgo para la enfermedad, por tres causas principales. La primera, y la más importante, es las condiciones óptimas que llevan, ya que estas no son óptimas. En segundo lugar, sobre todo en África, la raza negra es un factor de riesgo, ya que presenta polimorfismos genéticos que hacen que agraven esta enfermedad. Y por último, el abandono social y cultural aumenta la incidencia de la tuberculosis. Por otro lado, tenemos la pregunta que muchos se hacen, y es si los datos obtenidos son fiables o no. Pues bien, tenemos dos casos que comentar. En primer lugar, son los países desarrollados, en los que los hospitales llevan una cuenta de la mortalidad de la tuberculosis. Sin embargo, en los países subdesarrollados esto no ocurre. Primero, porque no tienen acceso a la salud muchos de los habitantes. Y segundo, porque la salud de allí no está tan regulada como la de aquí. Sin embargo, se dice que los datos obtenidos tienen en cuenta estos factores y son útiles para el estudio de la epidemiología de la tuberculosis. A pesar de todo ello, se ha contrastado un descenso de la incidencia de la tuberculosis global. Esto se debe en gran parte al control de los factores de riesgo mencionados, como por ejemplo mejoras en la calidad de vida de las personas, acompañado también con mejores condiciones higiénicas. Por último, podemos comprobar esto también en nuestro estudio en Vizcaya, donde hemos observado cómo la tasa de incidencia de la tuberculosis en los últimos años ha disminuido. En conclusión, los factores de riesgo son el VIH y llevar unas condiciones de vida no higiénicas. Y los factores confusores serían el sexo y la edad, es decir, los hombres y los mayores de 64 años presentan una mayor incidencia de la tuberculosis. Melilla es la comunidad de España con mayor incidencia y a lo largo de los años ha disminuido la incidencia de tuberculosis, tanto a nivel mundial como a nivel de Vizcaya.